está la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, a quien saludo con mucho gusto. Antares, pues ahora en una mesa de diálogo para dejar la víbora chillando, como digo yo. ¿Cómo te va, senadora? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez con ustedes y bueno, pues lista. Muy bien, pues también saludo a Elisa Godínez, doctora de antropología y profesora de la UNAM. Elisa, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Vicente, buenas noches a la senadora Antares. Buenas Gusto noches. siempre de estar con ustedes. Gracias por tus aportaciones a Sin Censura, Elisa. Y Jorge Armando Rocha. Rocha le informa en Sin Censura de lunes a viernes a las 2 de la tarde y le he pedido que me apoye en esta mesa de diálogo porque hay muchos temas que discutir, que comentar en esta noche. Mi querido Jorge Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Vicente. Como siempre, un placer. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias. Oigan, pues, a ver, senadora, usted también le puso una tunda a Lili Telles. Déjame empezar por ahí. Que cuando usted le decía a Lili Telles en este espacio Sin Censura, ya desde hace meses, que no hiciera shows, que no hiciera telenovelas, yo decía, en algún momento decía, creo que se le está pasando la mano a Antares Vázquez Alatorre. Pero después de ayer dije, se quedó corta la senadora Antares Vázquez Alatorre. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que vimos? Usted estuvo ahí en primera fila. ¿Qué carambas pasó? Algo que no se puede permitir. El ataque a los miembros de la Guardia Nacional, pero ya, totalmente esquizofrénico el papelón, ¿eh? Cuando yo me refiero a los shows mediáticos y a las telenovelas de la señora Telles, es porque ha hecho varios de ese tipo de numeritos en el Senado desde la más alta, es la más alta tribuna del país y la señora hace esos shows. Lo ha hecho con, ahora que vieron ustedes ayer el tema con las fuerzas de seguridad pública del país, lo ha hecho con el sector salud, también ha hecho toda clase de numeritos con gritos, con aspavientos, en lugar de con argumentos. Ella no sabe argumentar, ella sabe descalificar, sabe denostar. Ayer, además de decirles edecanes, también les dijo que deberían portar el uniforme con lealtad, que no había visto eso. Imagínate nada más, Vicente, ahora sí que la burra hablando de orejas, ¿eh? ¿Quién habla de lealtad? ¿La que traicionó al pueblo de Sonora? O sea, es el colmo. Entonces, las comparecencias de las y los secretarios normalmente se llevan datos, ellos traen datos, traen información que está contenida en el informe de la glosa del presidente y se va a discutir ese tipo de información. Ella de ninguna manera entró a temas de datos, de cifras, de la información que se está discutiendo respecto a la glosa del informe, sino que fue una serie de descalificaciones al más puro estilo de ella, pero no solo de ella. Son un grupo de senadoras del PAN que se dedican a ese tipo de show, de montaje, de gritos, de aspavientos, de insultos. Entonces, es ya como el modus operandi de ellas, ¿no? Malú Micher le respondió con toda claridad. Ella después siguió, después de responderle a Lili Telles, pues siguió presentando cifras y discutiendo las cifras de lo que se tenía que estar hablando. Pero la verdad es que no podemos seguir permitiendo este tipo de descalificaciones y que se queden, nosotros quedarnos calladas, ¿no? Y debo de decir también, Elisa, que es de llamarse la atención que estas senadoras, estos senadores a los que se refiere Antares Vázquez Alatorre, pareciera que son un grupo de asesorados por, y parece tan ridículo, pero lo tengo que decir, por el tumbaburros. Sé que es cercano a Kenia López Rabadán, sé que es cercano a Lili Telles, sé que es cercano a Yulen Rementería. ¿Se volvieron locos o qué para hacerle caso a este personaje que dice que es el plan de Dios, que gane la ultraderecha y que caigan esta ola progresista asesina y no sé qué otras cosas dijo en el Senado? ¿Qué onda con los panistas? ¿Qué onda con Lili Telles, Elisa? Ay, Vicente, pues mira, además de lo ridículo y lo penoso de estos espectáculos, yo lo que veo es que
a falta de propuesta, a falta de convencimiento, a falta de capacidad de argumentación política y también de operación política en los más altas esferas, digamos, del poder legislativo, esta gente solo se ha dedicado a construir una estrategia que es la estrategia de desacreditar a partir de escándalos. Como bien lo dijo la senadora antes que yo, ya tienen un modus operandi que es estar permanentemente montando estos shows, montando estos escenas y estas cosas tan estridentes, y valdría la pena, ¿no? Yo me pregunto que el público y nosotros recordáramos que esto que ellos hacen es como esta manera de gritar y hacer un relajo así como al ladrón, ¿no? Cuando alguien está robando y ellos son los ladrones, entonces es como para poner sobre la mesa, para ponerles a ellos sobre la mesa qué fue de los estados y de los lugares donde ha gobernado la oposición, específicamente el PAN, entre otros, ¿no? A ver qué pasa con Tamaulipas, qué pasa con Guanajuato, ¿no? ¿Qué pasa con... veamos los niveles, por ejemplo, concretamente, ¿no? Con el tema de la comparecencia de ayer, veamos el tema de seguridad y revisemos cuál es la herencia que han dejado, no solo en los años más recientes, sino la herencia que nos dejó un personaje tan nefasto como Felipe Calderón en términos de seguridad. Es muy fácil venir a decir y hacer zafarranchos, como ya se ve que lo están haciendo de manera cotidiana, ¿no? Uno, para tapar su absoluta falta de propuesta, ¿no? Su absoluta falta de capacidad política y de argumentación, para tapar sus fiascos más recientes, con todo esto que tú lo acabas de decir, Vicente, o sea, esto de venir a reunirse, ufanarse de reunirse con la ultraderecha doméstica y también extranjera, y lo que eso les costó, porque claro que les costó, o sea, fue una tontería mayúscula, ¿no? Entonces, están queriendo tapar esos fiascos recientes e históricos, ¿no? Con estos zafarranchos. Entonces, bueno, yo lo que diría, como acabo de recordar, es contrastemos el papel de los partidos de oposición, especialmente el PAN, cuando le ha tocado gobernar en términos de seguridad y a ver de a cómo nos toca, ¿no? Me parece también muy bajo, Jorge Armando Rocha, que se quiera tergiversar, mentir, contarle una historia pues sacada de la mente panista, del diálogo panista, para confundir a la gente, que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador es única y exclusivamente abrazos, no balazos. Ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana hace una exposición muy interesante y me llama mucho la atención que en los medios de comunicación tradicionales pues nada se le escarba, nada se le desmenuza a la gente de esa estrategia que pues que no es nada más una frasecita como diría Lili Téllez. Sin duda, estimado Vicente, porque la frase del presidente es una frase humanista, pero no es una renuncia del Estado a su obligación central de garantizar la seguridad pública. Eso queda muy claro y ahí están los operativos, ahí están los decomisos, ahí está incluso el reparto del botín, pero no de los funcionarios, sino se ha puesto a disposición de la gente, ahí están los sorteos, pero sin duda es una estrategia que tiene que ver con ya no provocar como Estado la violencia, que es un paradigma que estableció Felipe Calderón, que era tirar a matar y que era generar sangre, un salpicadero en todas las regiones del país. Creo que fue una estrategia absolutamente equivocada ante la falta de legitimidad de Felipe Calderón, ante la falta de apoyo popular. Incluso ahí se vio en la improvisación de cómo hasta no le quedaba la chamarra militar, pues había un afán de llamar la atención, de acciones mediáticas que terminaron muy mal para el país y están terminando muy mal para Felipe Calderón. Hay que recordar que, pues sí, ordena la guerra, pero a su vez hay simuladores de la guerra, como Genaro García Luna, que está por convertirse
probablemente en testigo colaborador y tendrá que decir muchas cosas de esa estrategia que le persigue y que le persigue a Lili Téllez. Todo eso. Lili Téllez no puede estar ausente porque ella ya es de Acción Nacional, está pues cerca de esos grupos de poder y ahora es a quienes defiende. Claro, contrario al pueblo, a espaldas del pueblo de Sonora, que de pronto un día despertó y se dio cuenta que Lili Téllez había dado un bandazo, había dado un golpe de timón y cambió de partido, traicionando a los electores. Y eso tampoco se le va a poder borrar a Lili Téllez. Y sin duda ha sido ofensiva, incluso llevó el libro de El Padrino, que es una gran novela, pero es una novela. O sea, es producto de la mente de un gran escritor, Mario Puzo. Pero ahí tenemos, de hecho, la escena de cuando lleva el libro y pues no lo recibe la secretaria Rosa Isela. Por eso creo que más que un libro, más que una novela, más que una ficción, tendría que haberle entregado la biografía de Felipe Calderón o la no autorizada de García Luna. Eso es lo que representa hoy en día Lili Téllez. Ella no se puede esconder y por supuesto vamos a los datos. Hoy en día los homicidios dolosos se dan fundamentalmente en entidades donde gobierna la oposición. De los 6 estados más violentos en términos de homicidios, Baja California es el único que gobierna Morena. Después en esa lista está Guanajuato. Para iniciar, Guanajuato es donde más se cometen homicidios, un estado panista, en donde igual hay un gobernador del mismo corte, arrogante, que reta al presidente y que no cambia a su fiscal porque seguramente le debe mucho. Hay relaciones de complicidad, hay mucho cinismo en todo esto. Son los que iniciaron con una estrategia de agitar el avispero, de generar violencia, un reguero de sangre. Bueno, hay jóvenes asesinados, ahí está el caso de los estudiantes del TEC de Monterrey, asesinados por elementos del ejército porque la orden era tirar a matar, y ahora la orden no es tirar a matar, es tratar de saber qué es lo que está pasando y primero apostarle a salvaguardar las vidas y ya después, claro que el Estado se defiende, ahí vemos las armas, bueno, en el desfile vimos la capacidad militar y la Guardia Nacional tiene gran capacidad militar, pero ya no es un asunto de salir a las calles a amedrentar a las personas, a ocupar los pueblos para cometer violaciones. Ya esa orden no está dada. Tenemos a un ejército muy distinto al que tuvimos con Felipe Calderón. Para Lili Corleone, perdón, para Lili Téllez, ahí le van algunas recomendaciones para que no se desgaste con que no le recibieron el padrino en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. García Luna, el señor de la muerte, de Paco Cruz, colaborador de Sin Censura. El licenciado sobre García Luna y Felipe Calderón, de otro colaborador de Sin Censura, Jesús Lemus, quien estuvo en la cárcel, perseguido por Felipe Calderón y García Luna al destapar los vínculos de Cocoa Calderón, la hermana del en ese entonces presidente de México, Felipe Calderón, y la tuta en Michoacán. Y nada más porque si no lo saco se me hace cáncer y mi pecho no es bodega, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Válido que Lili Téllez critique lo de abrazos, no balazos. Asqueroso que quiera limpiarlo de mátenlos en caliente. Senadora Antares Vázquez Alatorre, también en el PAN lloran, parece nombre de telenovela, también en el PAN lloran, pero porque le dieron hasta con la cubeta y usted, entre ellas, al coordinador de la bancada del PAN, Julen Rementería, por sus mentiras, por sus fake news, perdón, por sus grandes investigaciones sobre los falsos doctores cubanos que vinieron a salvar vidas a México. Otra más de Julen Rementería, conocido como el senador Longaniza, ya sabe por qué. En fin, no tienen vergüenza los panistas, mi querida Antares. Mira, Vicente, es que ellos han decidido, como bien se comentaba ya, tener una estrategia de comunicación facilona, sin fondo,
como eso de decir que la estrategia del presidente es abrazos, no balazos, cuando en el Senado de la República, por primera vez en la historia, en 2019, aprobamos la estrategia que envió el presidente de la República para la seguridad pública. Está aprobada por nosotros, están sus votos allí y ahora dicen que es eso. Y además ahora se han dedicado a ir de pifia en pifia. Efectivamente, el tema de Vox en el Senado y del tumbaburros es imperdonable y no se los vamos a perdonar. No se los vamos a dejar pasar. Porque para todos perdónenlos, fue a título personal. No representaban al PAN. No, pero tampoco representan al pueblo de México. Y mira, hablando ahora de recomendaciones de libros, yo me atrevo a recomendar uno de Rafael Barajas del Fisgón, que se llama La raíz nazi del PAN. Se los recomiendo. Está publicado hace varios años y ahí el Fisgón explica cómo es que el PAN, desde su origen, se vinculó con el nazismo en aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora se exhiben, luego dan marcha atrás, piden perdón por haber firmado eso, pero a ver, vamos a entendernos. A lo mejor yo cometo un error por accidente, ¿no? Choco con alguien, golpeo a alguien, que es por accidente, pero una acción de ir a firmar con un personaje oscuro como el líder de Vox, ir a firmar una carta, no es un accidente. Ellos ahí reflejan realmente lo que son, lo que piensan, lo que creen. Lo que en realidad ellos están dejando ver es su naturaleza. Cuando critican el abrazos no balazos del presidente, lo que en realidad están diciendo, están queriendo decir es mátalos en caliente. Quieren, anhelan, suplican un gobierno represor, quieren una Guardia Nacional, un ejército y una marina que vayan y maten a destajo, como le hicieron en el sexenio de Calderón. Eso es lo que verdaderamente quieren. Cuando monta este show la señora Telles en la tribuna del Senado, criticando hacia las Fuerzas Armadas, tratándolos como edecanes, entonces lo que está queriendo decir es, ahora sí como dirían ellos mismos, háganse machitos y pónganse a violar derechos humanos. Esa es la traducción, pero son tan torpes que ni siquiera de eso se dan cuenta. Nada más que el pueblo de México sí se da cuenta. Ayer a la señora Telles, aparte de que Malú se la puso pinta, pues le fue muy mal en las redes, como siempre, porque el pueblo de México respondió. La gente no le compra ya sus telenovelas y sus teatritos. Entonces, es muy importante que la gente esté atenta a lo que está sucediendo y además a mí me sorprende cada vez más porque cada vez más y más personas están al pendiente de lo que está sucediendo en el Senado de la República. Y sí, ayer dijimos también en medios, vamos a desmontar todas las mentiras de la derecha, porque el pueblo de México tiene derecho a la verdad. Y lo que sucedió con el senador Rementiría, que es rementiroso, con el senador Rementiría, y luego resulta que va y lo defiende Kenia. O sea, él no se puede defender solito. Kenia, sale la señora de los gritos a vociferar, a gritar en el Senado, que si Mario Delgado lo ofendió, que quién sabe qué. Pues el otro que no se puede defender de Mario Delgado, ay, pobres. Lo que pasa es que fue una pifia enorme. Y yo le dije, a ver, esta señora viene a decirnos a las y los senadores que hablamos, porque yo hablé en contra de Rementiría, habló César Cravioto también, hablaron otros senadores, y no podemos ser reconvenidos, como a ella no la podemos reconvenir por estar despotricando todos los días contra el presidente López Obrador. Ella sí puede ofender al presidente con sus mentiras, pero nadie puede tocar con el pétalo de una rosa a su coordinador de las pifias. Entonces, pues que se acostumbren, porque no vamos a permitirles ya más mentiras al pueblo. Hablando de mentiras, también hay de mentiras a mentiras, Elisa. Decir que los doctores cubanos no eran doctores porque no hay registro de que eran doctores en México, digo, hasta de primaria, pero también es jugar con la tragedia, con la pandemia. Me parece, pues, digo, y no es un programa antipanista, porque si hubiera algo que rescatar del PAN, pues dice uno, habló Margarita Zavala, hizo sentido, pero hasta la abuchearon, le gritaron ABC,
trastabilló, por algo le dicen margarinflas, esto en la Cámara de Diputados, pero el PAN está en el hoyo con este coordinador que primero se inventó una longaniza que no era de López Obrador, la longaniza cara, sino de Enrique Peña Nieto. Después también se inventaron aquello de que los estaban espiando y resultó que esos micrófonos estaban desde hace mucho tiempo. Ahora se inventa esto de los doctores cubanos. En fin, Elisa, te escucho. Pues mira, Vicente, yo lo que veo es que, bueno, me apena como mexicana que tengamos este nivel tan bajo en una expresión de la oposición que, bueno, históricamente no se puede negar, aunque yo jamás he coincidido ideológicamente con ellos, pero no se puede negar la importancia, ¿no?, del PAN en la historia contemporánea de México. Me refiero en términos políticos, ¿no? Entonces sí da mucha pena ver que el nivel es tan bajo, pero fíjate que a mí lo que o sea, no podría decirte que me alegro porque digo, bueno, pues por mí que se deshagan solitos, o sea, nadie mete las manos, ellos solitos se desprestigian, ellos solitos van dando tumbo tras tumbo tras tumbo, lo acabas de decir, o sea, cada vez que este señor Julen Rementería, como dice la senadora, sale a anunciar cualquier cosa, es una ridiculez. Es Elisa, por favor, le tomó 6 meses la investigación. Ya ni Jorge Armando Rocha o tu servidor se avienta una investigación tan extensa. Por favor, Elisa. Sí, cómo me atrevo a dudar, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que sí están en un nivel de ridículo que, bueno, yo diría, pues bueno, que se sigan hundiendo solitos. Pero sí, digamos, haciendo un análisis un poquito más serio, sí es alarmante hasta cierto punto que tengamos un nivel tan bajo en la oposición. Porque yo pienso que es un momento histórico el que estamos viviendo. O sea, al final, todo lo que ha representado este gobierno en términos también de la historia política reciente de este país, no es la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, no se puede explicar solamente por él mismo como personaje, sino se tiene que leer a partir, digamos, de las luchas y el impulso que ha tenido muchísima gente en este país a lo largo de varias décadas. Y entonces sí da pena que no tengamos una oposición, pues más allá de que solo critique, lo haga tan mal, que no sea propositiva, que tenga esta síndrome del avestruz, de meter la cabeza abajo de la tierra cada vez que se habla de todo lo que como herencia nos dejaron, y sobre todo porque pensando, digamos, a nivel, digamos, ganas de construir un país diferente, necesitamos de todos, porque justamente la herencia que nos dejaron de tanta destrucción, tanta muerte, tanta latrocinio, tantas cosas, ni con no sé cuántos sexenios con López Obrador se podría resolver. O sea, no es algo que se vaya a resolver de vamos a limpiar el establo como Hércules lo limpió en un día. No, eso es imposible, aunque querramos y aunque muchas de las cifras que, por ejemplo, la secretaria de Seguridad ayer, a partir, digamos, del antecedente del informe, son cifras nada desdeñables, pero no se puede en 3 años reconstruir un país. Entonces, me apena mucho que tengamos una oposición tan chafa. Así es, tan chafa, dice Elisa. Mi querido Jorge Armando Rocha, y lo que me sorprende es que hay tan poco liderazgo, o un liderazgo de tan bajo nivel en el panismo, que se aferran a un coordinador como Julen Rementería, que los mete en el broncón con lo de Vox por abrazarse a Santiago Abascal, el líder del ultraconservador Partido Español Vox, sino que además se suelta esta investigación que ya ni Loret de Mola, ya ni Palacio, pues con eso te digo todo. Así es, estimado Vicente. Bueno, para ser honestos, conocíamos algo de Julen Rementería. Bueno, hasta hemos tenido que ensayar su apellido para no tropezar con este apellido. No tiene ningún peso en el panismo. Bueno, a ver, recordemos, haciendo historia del PAN, coordinadores como Carlos Castillo Peraza en su momento. Felipe Calderón
cuando era legislador y bueno, todavía tenía ciertos dotes más teóricos, ya cuando fue presidente se descompuso. Pero también Diego Fernández Ceballos, no estoy diciendo que sean honestos, pero pesaban. Bueno, Julián Rementería apenas si podemos pronunciar su apellido porque no conocíamos nada de él. Pero tardó 6 meses en esta investigación fallida sobre los médicos cubanos y unos segundos para exonerar a Cabeza de Vaca, para decir que era perseguido político. Otros segundos más para exonerar a Ricardo Anaya y decir que era perseguido político. Entonces, por favor, que sea serio este senador y no le salen las cuentas. Además, las cuentas que exhibió sobre lo que supuestamente cobraron cada uno de los médicos cubanos están mal hechas. Hay un problema ahí de matemáticas básicas. Pero vamos también, ahora que pues él mismo se ha puesto en la escena con estos actos fallidos, son 2 salidas en falso, ¿no? O sea, haciendo el ridículo, aventándose a la piscina antes de que empiece la competencia. En el caso de Vox, lamentable, porque desacreditado por parte de sus compañeros, empezaron a deslindarse todo mundo y después salió a decir todo nervioso que era a título personal. Pero hablemos seriamente de lo que representa también Julián Rementería, porque lo que pasa es que en el panismo hay amnesia selectiva. Ellos piensan que somos una bola de tontos y que no sabemos investigar, por eso no les gusta hablar del pasado. Ese es el gran tema del PAN. Ya gobernó y lo hizo mal, ya gobernó Felipe Calderón, ya gobernó Vicente Fox, entonces tienen mucho que explicarnos aún, porque lo hicieron con corrupción, lo hicieron a espaldas del pueblo de México. Y en ese sentido, vamos a recordar quién es Julián Rementería. Fue el secretario de Obras de Miguel Ángel Yunes. Uno puede decir, bueno, ¿y qué? ¿No? Como le hace, ¿no? ¿Y qué? Que haya sido secretario de Obras de Miguel Ángel Yunes. ¿Y qué tiene? Que por cierto, Yunes, corrupción al frente del ISSSTE, era el vista, acabó siendo panista, pero bueno, ahí les va. Él manejó más o menos 4,000 millones de pesos en la Secretaría de Obras. De esos 4,000 millones de pesos, el 60% los entregó de forma directa, adjudicación directa. ¿A quiénes? Amigos panistas. Eso es corrupción, sin duda. Entonces ahora viene a darse sus golpes de pecho, a decir que qué mal. Además es un cinismo desbordado, porque no dejaron médicos, no dejaron infraestructura hospitalaria y todavía se quejan de que el gobierno de la República salió a resolver el problema como se podía, con lo que se tenía. Había que responder a una situación de emergencia y se la han pasado durante toda la pandemia viendo el negrito en el arroz. Que las vacunas son chafas. Bueno, esto también hay que destacar a Lili Telles, se cuece aparte en fake news y en difundir propaganda negra respecto a la atención que dio el gobierno federal ante la pandemia. Dijo que se había optado por las vacunas chafas, por las vacunas rusas y todo esto. Entonces, pues ya gobernaron los panistas y tienen mucho que explicar. Bueno, Felipe Calderón tiene que explicar. Felipe Calderón no debería estar tuiteando, tendría que estar rindiendo cuentas ante la justicia. Fue un sexenio muy corrupto por donde se le vea y además muy violento. Entonces, claro, son provocadores. Bueno, lo de Margarita Zavala, ella ha forjado su carrera política junto con Felipe Calderón y no es un tema de género, porque alguien puede decir, ay, es que tienes que desligar lo que hizo Felipe Calderón. Pues no, porque además ellos han forjado el proyecto político juntos, se han hecho ver juntos para la creación de México Libre, han estado juntos en estos eventos, entonces, bueno, son copartícipes. Y en ese sentido, pues sale a provocar Margarita Zavala a decir que todo era una maravilla, cuando la verdad sabemos de que en buena medida el presupuesto era un asunto para ser hurtado por las élites, no aplicado en los programas sociales. Es mucho cinismo que salga a decir que antes sí se aplicaba la pobreza y que antes sí había atención médica. Por favor, o sea, por favor, creen que somos una bola de tontos desmemoriados, pero es una gran provocación y no podemos dejar de responder a esas provocaciones porque tenemos memoria, Vicente. Así es. Miren, quiero abusar unos minutos más de su tiempo, si se puede. Antares Vázquez Alatorre, Elisa, Jorge Armando,
porque quiero mencionar este tema y creo que todos desde nuestra trinchera, la trinchera legislativa en el caso de la senadora, como académica Elisa, como periodista Jorge Armando, podríamos darle un panorama a la gente con nuestra opinión y una desmenuzada a este foro, los desafíos de la libertad de expresión hoy, que se desarrolló en Guadalajara, Jalisco, con la presencia de Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, con personajes como Enrique Krause, como Héctor Aguilar Camín, como Pascal Beltrán del Río, como Raimundo Riva Palacio, como Jorge Castañeda, y creo que un par se salvan. Jorge Cepeda Patterson, desde mi perspectiva es mi opinión, Jorge Cepeda Patterson y Julio Astillero. Julio Astillero, que le puso una arrastrada a Héctor Aguilar Camín en su propia cara, señalándolo a él y a Héctor Aguilar Camín de un acaparamiento intelectual, entre muchas otras cosas. Figuras rectoras, dijo, de Aguilar Camín y de Krause, de dos de los principales grupos intelectuales del país, confrontados con y por el poder presidencial. Otra de las cosas que quiero que analicemos es, ustedes como mujeres, Antares, Elisa, me imagino que se han de reír cuando hablan de un evento plural, que le apuesta al pluralismo cuando solamente tres mujeres participaron. Jorge Armando Rocha, mucho que cuestionar del pluralismo cuando no se invita a youtuberos, tuiteros, facebookeros, cuando se habla de libertad de expresión en México. Tienen de alguna manera estos intelectuales secuestrado en su cabecita el concepto de periodismo, de libertad de expresión. Y yo quiero que lo abordemos porque son los Krause, los Aguilar Camín, los Pascal Beltrán del Río, los Riva Palacio, los que un día sí y el otro también bombardean con sus golpeteos a sus audiencias golpeteos contra Andrés Manuel López Obrador. Ya dejen ustedes la cuarta transformación, directamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y perdón por lo extenso de este contexto, de este planteamiento, para proponerles que escuchemos. Miren, otra aclaración. Yo he tenido muchas diferencias con Julio Astillero. Nos hemos agarrado del chongo públicamente. Cosas que ha dicho él, que creo que no son necesariamente correctas ni ciertas. Cosas que he dicho yo, que dice él que no son necesariamente correctas ni ciertas. Pero una cosa hay que decir. El respeto por su trabajo sigue ahí. Y sobre todo después de cosas como las que dijo hoy en este foro de intelectuales conservadores y de golpeadores a sueldo de los medios de comunicación tradicionales. Qué extraño. No soy envidioso. Deje usted que hayan invitado o no a Vicente Serrano. Ahí está Jorge Armando Rocha. Ahí están los periodistas, Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela. Hay mucho, pero se niegan a soltar, como los panistas, como los priistas, esos hilos de los privilegios, esos que estaban agarrados al poder, que le permitían a Aguilar Camín decirle a Salinas de Gortari, pues suéltame el chequecito, campeón. O a Riva Palacio recibir a manos llenas el dinero en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Suéltame, por favor, César, parte del planteamiento que hace Julio Astillero, y ya escuchamos, si me permiten, a Antares Vázquez Alatorre, a Elisa, a Jorge Armando, porque de esto se trata sin censura. Si no lo decimos nosotros aquí, ¿lo va a decir Leo Zuckerman? ¿Lo van a decir en Tercer Grado en Televisa? ¿Lo va a decir Ciro Gómez Leiva? Por favor. Esa es la pregunta. Mira, preferiría yo saltarme esta oportunidad y esperar a desarrollar el texto completo que tengo, porque buena parte de lo que se está planteando en estas preguntas lo tengo considerado en el planteamiento general. Entonces, adelante. ¿Pero sería esa la dinámica ya? No. Es tu turno. Bueno, lo primero que he de asentar en esta reunión, en la que agradezco la presencia de todos, de todas,
y con convicción lingüística y social, todos, todas y todes, lo primero que he de asentar es el desequilibrio. Me parece que la confección de este foro tiene un notable desequilibrio en cuanto a la participación de las mujeres, sean periodistas o intelectuales. De 16 ponentes, solo 3 son mujeres. De 4 moderadores, solo 1 es mujer. He de decir, pues, de entrada, que el mejor periodismo mexicano, independiente de los poderes, crítico, está hecho por mujeres, a las que rindo reconocimiento profesional. También es evidente el desequilibrio regional en cuanto a México como país, salvo el caso de una moderadora que reside en Tijuana, Baja California, y un ponente que es de Guadalajara. El resto de los participantes mexicanos tenemos nuestro mirador en la capital del país, como si no existiera la enorme diversidad regional, expresada en muchos casos justamente en cuanto a las agresiones a quienes en condiciones sumamente peligrosas ejercen el periodismo en esas partes del país. Hay además un exclusivismo delator. El periodismo se piensa y se entiende, al menos en este foro, desde el nicho de la prensa convencional, de los medios tradicionales y corporativos. No hay lugares asignados para las nuevas expresiones comunicacionales, en particular las que despuntan desde las redes sociales. En México, con calidades desiguales e incluso en varios casos con proclividades partidistas, se desarrolla un enorme esfuerzo de información y debate en programas difundidos por Internet, como una alternativa ante la cerrazón y la esclerosis justamente de muchos de esos medios impresos de radio y televisión que van quedando anclados en el pasado. Agrego a esta lista de desequilibrios los correspondientes a 2 de los 4 moderadores, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, figuras rectoras de 2 de los principales grupos intelectuales del país, confrontados con y por el poder presidencial, sin que se hubiera abierto este espacio aquí a la participación de otras corrientes intelectuales, lo cual podría prefigurar, junto con la anfitrionía internacional y local de este evento, una disposición sesgada a emitir juicios tachados de parcialidad sobre la libertad de expresión en México. He hecho esta relatoría de confecciones sin equilibrios ni suficientes contrapesos porque creo que ella ayuda a ir entendiendo lo que se ha vivido en México durante largas décadas. En México, durante el largo periodo corruptor del priismo y sus secuelas en 2 administraciones panistas, el ejercicio del periodismo convencional, en sus vertientes informativas y de intelectualidad opinante, ha estado mayoritariamente asociado a los poderes político y económico, siempre con grandes beneficios para empresarios dueños de esos medios, directivos, columnistas, articulistas y comentaristas. El estilo periodístico adosado al poder, el periodismo como negocio, mantuvo a lo largo de su periodo de predominio un desequilibrio evidente, bajo un criterio de servicio a los gobernantes en turno y de exclusión generalizada de las voces discordantes. En 2018, sin embargo, en una votación histórica, el esquema de esos poderes políticos, económicos y mediáticos fue arrollado por una cuantía enorme de votos a favor de un cambio desde posiciones de centro-izquierda. En particular, la relación prensa-gobierno federal entró a una notable reducción de los presupuestos asignados a convenios de publicidad y a una supresión de los controles acostumbrados en administraciones anteriores. Como reacción a este cambio en la relación de empresarios de medios y gobierno federal, de manera creciente se ha ido desplegando una campaña de magnificación de los errores e insuficiencias de esa administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, e incluso de tergiversación y de abiertos infundios. La confrontación entre 2 modelos de país ha colocado al periodismo mexicano en una situación complicada,
De un lado, los intereses desplazados han convertido a varios medios y periodistas en abiertos militantes políticos e ideológicos en busca del retorno a los privilegios perdidos. De otro lado, sobre todo en la conferencia mañanera de prensa que ofrece el presidente de la República de lunes a viernes, hay segmentos de participantes totalmente volcados a la defensa y la promoción de los hechos y declaraciones del poder presidencial. En medio subsiste un periodismo que busca equilibrio honesto y lo mismo reconoce y difunde avances y logros de un gobierno con una agenda de cambio que denuncia ese periodismo de manera fundada lo que ese gobierno federal y los gobiernos de los estados y de la capital del país realizan mal. Sin embargo, ha de decirse con puntualidad que hoy hay mayor libertad. Ahí están las declaraciones de Julio Astillero y sigue. Hay que buscar toda la exposición de Julio Astillero, que a mí me parece no tiene desperdicio. Debo de decir que qué valentía de Julio, porque les dijo en su cara y en sus terrenos a esos que hacen foros para debatir sobre libertad de expresión, libertad de prensa, sus verdades. ¿Y sabe qué? La gran mayoría de ellos son los abajofirmantes de muchos de estos desplegados que siempre hemos criticado. Esa es mi opinión, pero la más importante es la de usted y la de nuestros invitados. Antares Vázquez Alatorre, ¿qué le parece? ¿Con qué reflexión cierra sobre este tema que nos debe de ocupar a todos? A usted desde la trinchera legislativa, a nosotros desde la trinchera periodística, a Elisa desde la trinchera académica. Bien, pues efectivamente, mis respetos para Julio Astillero, tiene ahora sí que toda la boca llena de verdad. Y yo quiero hacer una reflexión en torno a esto, porque Vargas Llosa y otros se lanzaron a decir que no hay libertad de expresión en México, y lo dicen en un foro en México, en donde con libertad dijeron que no hay libertad de expresión. ¿Me explico? Entonces, aquí también se muestra cómo estos comunicadores de la derecha, que siempre han sido beneficiarios del régimen corrupto y corruptor, que a través de recursos mantenía un control de medios, están muy dolidos por efectivamente lo que dice Julio respecto a la pérdida de privilegios perdidos, pero además porque han sido confrontados en su cuestión, una postura ideológica que yo he podido identificar en ellos, en los panistas y en algunos otros grupos de opositores, una concepción totalmente equivocada de la democracia. La democracia para ellos y algunos organismos supranacionales que han gobernado México en los sexenios del neoliberalismo, la concepción de la democracia es la democracia de las élites. Esto parece así como que nada más parte del discurso nuestro, pero no. Ellos se quejan, por ejemplo, en esto que dice Julio está contraponiéndose a esa concepción de democracia que tienen, porque son excluyentes, son intolerantes, son machos, enarbolan la cultura patriarcal, son centralistas, de ninguna manera pueden incluir a gente que piense distinto. Ellos, que se quejan tanto de eso, pretenden instaurar un régimen hegemónico, un pensamiento hegemónico en la sociedad, y todos los que piensen distinto están mal. Siguen pensando que la democracia son las decisiones de la élite por encima de todos los demás. Y esto te lo exhibo también porque en el Senado han votado los panistas en contra de cosas por ser atentados contra la democracia. Por ejemplo, cuando hicimos la reforma en materia de consulta popular, la reforma constitucional, se paró Damián Cepeda a hablar ahí, a hacer un show con todos los panistas enfrente, a decir que era un atentado contra la democracia. Así lo dijo. Y es esta misma postura, atentado contra la democracia. Yo esa vez le pregunté, ¿qué es democracia para usted? Porque preguntarle al pueblo desde mi punto de vista es democracia. Y acá la participación de los medios como Sin Censura y otros, los pequeños medios, los portales de internet, simplemente la gente común y corriente que pueda establecer un canal de comunicación abierto, es para ellos inconcebible. Todo tiene que ser bajo sus términos. Y la verdad, efectivamente, qué valiente Julio, pero él es un periodista de una gran madurez, de una gran solidez en su tarea, ¿no?
Entonces, yo creo que es importante que el pueblo de México esté atento a esto, porque la democracia de ellos es solo para las élites, para los grupos, efectivamente, los abajo firmantes, para las mafias del poder, no para el pueblo. Querida Elisa Godínez, tú eres doctora en antropología y profesora de la UNAM. Desde tu trinchera académica, ¿cómo ves esta exposición de Julio y este foro de los mismos, de los mismos, de los mismos y de por ahí una que otra misma? Sí, a ver, yo creo que esto que hizo Julio fue magistral en términos de que no dejó títere con cabeza, se fue y se los dijo ahí, en su terreno, en su cara, ¿no? Y es una señal, una muestra, un botón de muestra muy, a mi juicio, muy emocionante de los tiempos que nos está tocando vivir. Estos interlocutores de Julio Hernández, pues son como la peña nostálgica, ¿no? Son como, sin ofender a los adultos mayores ni nada, pero como esta gente viejita ya que se quedó viviendo en el pasado, ¿no? Viviendo la nostalgia, se quedaron viviendo en el siglo XX. Es absurdo, es ridículo que entre todas las cosas que dijo Julio, que ni vale pues que yo, hasta sobra lo que diga yo, ¿no? Pero que no incorporen las nuevas, que ya ni son nuevas, expresiones del periodismo en términos de solo ven el periodismo convencional, solo ven el periodismo corporativo, ¿no? Es este periodismo convencional y corporativo que calla actualmente muchas de las cosas que están sucediendo, que solamente se dedica a atacar, que evaden el debate, que omiten muchas de las cosas de la realidad y la tergiversan en función de sus intereses, ¿no? Y que, bueno, no estén representados en ese foro supuestamente periodismo a la gente que hace periodismo fuera de ese contexto, ¿no? La gente que hace YouTube, las redes sociales, muchos medios alternativos que hay en este país, radios comunitarias, es hasta ofensivo, ¿no? Y yo creo que ahí coincido muchísimo con lo que dijo la senadora en términos de que también expresa esta falta de democracia, ¿no? O su idea tan limitada de la democracia, que es la democracia de las élites. En este país, yo no recuerdo, y digo, tampoco es que sea chiquita, pero no soy tan grande, pues, pero no recuerdo nunca como ahora un momento en el que la plaza pública, por decirlo de una manera metafórica, estuviera tan en ebullición como está ahora. Es decir, todo el mundo tiene capacidad de opinar, todo el mundo tiene un espacio para decir, no quiero negar con esto que muchos periodistas se juegan el pellejo todos los días en muchas partes de México y se arriesgan, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista libertad de expresión, por lo menos desde el Estado, ¿no? Nunca como ahora se critica tanto a un presidente, a un régimen, de una manera además que puede llegar a ser súper vil, ¿no? Como todo esto que comentamos en los segmentos anteriores, súper vil, o sea, pueden mentir, pueden difamar y no pasa nada, ellos lo pueden seguir diciendo todo el tiempo. Entonces hay que recordar que la democracia en este país, la democracia plena, la democracia de abajo, la democracia de todos nosotros, es muy joven en este país. Ellos tenían secuestrada la democracia, tenían expropiada la democracia, entonces estamos recuperándolo, por eso me parece muy emocionante esto que vimos. Te la voy a dejar de pechito, mi querido Jorge Armando Rocha. Desde la trinchera, desde nuestra trinchera, creo que es así como un suculento taco como para acabárselo a mordidas el tema. Estimado Vicente, bueno, pues, ¿qué te puedo mencionar? Coincido con Julio, coincido contigo. ¿Qué podríamos decir? Entre otras cosas, lo de Mario Vargas Llosa, considero que es un buen novelista. Por ahí tengo la novela de La fiesta del chivo, la gocé. Es un buen novelista, fue un mal candidato presidencial, hay que recordar que perdió en Perú, por algo perdió, y es un pésimo analista político. En lo que hace
a Vargas Llosa, que por cierto el año pasado se atrevió a decir que podría renacer la dictadura perfecta en México y que el populismo de López Obrador podría provocar eso. Hoy no lo ha reiterado porque ya sería un doble acto de provocación. Pero Vargas Llosa es como el Krause de la región, ¿no? Entonces, pues no me sorprende, ¿no? No me sorprende. Y diría también que hablan de la libertad de expresión. El problema es que estas figuras convocantes a este foro son los que se acercaron de una forma muy clara al Estado mexicano para gozar de privilegios a través de sus instrumentos, a través de nexos, a través de letras libres. Bueno, les encanta eso de la libertad, pero concedida por los presidentes en turno, pactada, claro, también financiada por el poder. Eso no lo pueden negar. Ahí están los contratos exhibidos. Y bueno, pues claro que perdieron esos privilegios. Y diría también, en el caso de Vargas Llosa, que siempre ha estado en contra de la izquierda. No me sorprende lo que recién pasó en Perú, que acabó apoyando a Keiko Fujimori, a la hija de Alberto Fujimori. Imagínense nada más, con tal de que no llegara la izquierda. Y es el padre ideológico de todos ellos. Pero insisto, yo creo que hoy en día Aguilar, Camín y Krause pues no hacen periodismo, ejercen su libertad de expresión, porque hay un marco amplio de libertad de expresión. Eso sí lo quiero dejar muy claro, lo quiero remarcar, como nunca hay una libertad de expresión, porque el presidente debate, el presidente no censura. Y claro que a ellos les convenía el control de la información. Hoy en día, esas plumas ya no controlan la información. Y lo que dice Julio Hernández tiene toda la razón. No se han dado cuenta. Ellos siguen viviendo en ese pasado. Por eso ven a López Obrador como un accidente de la historia. Dicen ya, le quedan 3 años y vamos a regresar a lo mismo, al mismo esquema en donde nosotros éramos las plumas que ejercían la opinión no pública, sino eran la opinión publicada. Ellos pensaban que con artículos pues dominaban la discusión pública. Y ahora, pues están las redes sociales, está esta expansión de la comunicación que se está dando velozmente y pues han quedado absolutamente rebasados. Es el club de Toby el que hoy se reúne ahí. Es un club de Toby que además se han dado premios entre ellos constantemente, se soban la espalda, dicen qué genial eres, qué gran artículo, pero se quedaron, como diría López Obrador, en el almanaque. O sea, ya se leen entre ellos y la realidad es otra. Y tiene razón, Vicente. Bueno, creo que también nos corresponde a nosotros, porque ellos no van a reconocer lo que aquí sucede, lo que sucede en Sin Censura, lo que sucede en las redes, que todos los días estamos ejerciendo la libertad de expresión. Yo creo que eso también es una tarea que nos corresponde. El reconocimiento no puede llegar de estas plumas orgánicas y no va a llegar nunca. Ellos están para codearse con los presidentes en turno y como no han podido, no han doblado al presidente López Obrador, pues solo se escuchan ofensas, pero insisto, Aguilar Camín que nos diga de los cheques de Salinas, Krause que nos diga de todos los contratos que recibió y, por favor, una cosa es que conozcan el lenguaje, que conozcan de literatura y que nos quieran disfrazar con palabras lo que es una realidad. Su cercanía peligrosísima con el poder para rendirle pleitesía. Con eso me quedo, Vicente. Así es, mi querido Jorge Armando Rocha, que nos explique Aguilar Camín lo de los cheques de Salinas y que nos explique Krause los cheques de Mariano Otero, el de Jalisco. Entendió el que entendió. Querida Antares Vázquez Alatorre, estoy apenado por haber abusado de su tiempo, senadora, pero creo que era importante que su voz estuviera en presente en esta mesa de diálogo. Ojalá que se repita y se repita más seguido. Le mando un abrazo y como siempre, mi respeto y admiración, Antares. Con todo gusto, siempre dispuesta, Vicente. Este programa a mí me parece precisamente es uno de los pocos espacios democratizadores de la comunicación, en donde también podemos expresar nosotros que tenemos cerrado el paso en donde cobran chayote
Y como tú no nos cobras chayote, entonces por eso estamos muy contentos. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio. Nunca, nunca. Muchas gracias, senadora Antares Vázquez Alatorre, por habernos acompañado en esta mesa de diálogo. Elisa Godínez, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, querida Lisa? Gracias. Bueno, antes que nada, saludos a la mesa. Me dio mucho gusto compartir, como siempre, un placer estar en este espacio. Me pueden seguir en Twitter, que soy @tdetoño A3NSIT, Tanit, y pues ahí estoy casi siempre. Y nos vemos pronto aquí, como siempre, Elisa Godínez en Sin Censura. Te mando un abrazo. Jorge Armando Rocha. Rocha le informa de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura. Y siempre deja la víbora chillando en redes sociales, en Twitter. No, qué cosa. Lo tiene que seguir en Twitter si aún no lo sigue. Mi querido Jorge Armando, ¿por qué no pedimos el apoyo de la gente para tus trincheras? Así es, estimado Vicente. Estamos de lunes a viernes aquí Sin Censura a las 2 de la tarde. Ya lo saben. Ojalá que quienes no han visto el programa de la tarde pues puedan ahora sí que revisar algo de lo que hacemos todos los días entre lunes y viernes. Y en Twitter estoy como @RochaPeriodista. Ahí estamos en comunicación permanente. Un placer, estimado Vicente. Un abrazo a la distancia. Muy buenas noches. Gracias. Disfruté mucho de la mesa. Y bueno, vaya asunto, lo de Krause y estos amigos, el club de Toby. Creo que va a ser un tema de debate. Hay que entrarle, hay que dar el debate. Y para que también sean exhibidos, ya están rebasados, ya están absolutamente rebasados. Totalmente. Les saludo a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Y vámonos corriendo.